Continuamos con el programa y toca ahora el turno a la ponencia Aspectos geotécnicos relevantes de los proyectos hidroeléctricos del Bajo Caroní. Esta ponencia será realizada en forma presencial en la sala presencial donde se está desarrollando el Congreso y estará a nombre del ingeniero Pascual Peroso del Comité Venezolano de Grandes Presas. El ingeniero Pascual Perazo tiene 38 años de experiencia profesional. Es ingeniero senior en los campos de ingeniería de presas y la ingeniería geotécnica. Durante su carrera ha ocupado puestos de jefe de ingeniería del Departamento Geotécnico en Edelca, Electrificación del Río del Caroní CA, de 1988 al 1999. Es ingeniero de proyectos, gerente de proyectos y gerente técnico general de la MWH Américas, ahora Stantex, anteriormente Harsa Engineering Company, 1999 hasta el 2009. Consultor independiente al 2009 a la fecha. Fue consultor geotécnico para los principales desarrollos hidroeléctricos de ENDE en Bolivia del 2014 al 2017. Y desde 2017 es consultor del grupo Vinci, Soletanche, Bachi, Freysenet, Tierra Armada, Medmar, Cinces, Hidroplus y Carpitech para el desarrollo de Negocios en América Latina y es vicepresidente de los comités nacionales de Américas de ICOL, Comisión Internacional de Grandes Presas, del 2022 al 2024 y ha publicado más de 50 artículos. A continuación, el ingeniero Pascual Perazo. Buenos días, ¿cómo están? Voy a poner el tiempo. Listo. Vamos a iniciar. Yo quería aprovechar la charla magistral del doctor Jonás Montalvi, que me pareció extraordinaria. Creo que es lo que me ha puesto en sitio de lo que está pasando en el mundo de lo que viene. Y ahí me surgió la curiosidad de la intuición en la ingeniería civil o en la ingeniería geotécnica, que gracias a Dios todavía no encuentran cómo modelarla. Dirigida a los muchachos, hay una fase del aprendizaje que vale la pena decirlo en esta charla. Uno de los aprendizajes más importantes de su vida lo van a tener en forma personal de sus profesores y mentores. Y es parte del agradecimiento que quiero dar en esta charla a todos los que están en este plano o no, que han sido mis profesores y mentores en el desarrollo de mi carrera y con los cuales comencé mi aventura de vida en este río Caroní. Adelante. Bueno, es indudable que la obra más importante que tenemos en el país desde el punto de vista de centrales hidroeléctricas y faraónicas es la presa Guri, dentro de las no menos importantes que están dentro del Bajo Caroní, que exitosamente construimos en Caruachi y Macagua. Lastimosamente, Tocoma tiene 20 años y allí quedó y es un reto, va a ser un reto interesantísimo para la ingeniería venezolana porque tratar de terminar de construir una obra que quedó en el camino de ese tipo, creo que es más difícil que construir una nueva. Vamos a presentar los aspectos geotécnicos relevantes de Guri y de Caruachi. Los de Guri, quiero aclarar que me los contaron y lo aprendí. Yo llegué a Delca en el año 86, ya Guri estaba por inaugurarse, ya toda esa parte estaba lista, pero lo que les voy a mostrar vale la pena mostrarlo, porque si no queda en la historia y no se aprende. El proyecto, números interesantes, 77 millones de metros cúbicos de relleno se utilizaron para construir la presa Guri. El proyecto Caruachi, sin embargo, el de Guri, se posiciona en materiales provenientes de la descomposición del gneiss granítico, son suelos residuales. Y cuando vamos a ver el proyecto Caruachi, vamos a ver suelos sedimentarios. Hay unos libros extraordinarios últimamente sobre mecánica de suelos residuales y mecánica de suelos sedimentarios que diferencian claramente la mecánica de suelos para ambos tipos de modelos. Adelante, la próxima.
Entonces, de Guri vamos a hablar un poquito de la sismología, de la sismicidad, de la geología, de la sismicidad y dos aspectos importantes. Me voy a concentrar en los ajustes de humedad para el material de relleno, los procedimientos de muestreo y el colapso. ¿Okay? Y después la gran instrumentación que ahí se colocó. Y de Caruachi nos vamos a ir a la evaluación del potencial de licuefacción y a los análisis estáticos y dinámicos que hicimos para esa presa, de los cuales tuve la oportunidad de liderarlos desde su principio, gracias a la posibilidad que me dio Edelca en ese momento. La siguiente. Bueno, un poquito para los muchachos jóvenes no vale la pena que conozcan estas cosas. Guri es una presa de 160 metros de altura que fue construida en su segunda etapa, fue llevada a 160 metros de altura. Fue un realzamiento de una presa en 52 meses, lo que trajo como necesidad construir 42 kilómetros de diques marginales existen en las periferias del embalse Guri. Los diques marginales sí no fueron diseñados con la regularidad, la rigurosidad y la importancia de los diques principales, porque una falla de un dique marginal no es la falla relevante. Sin embargo, me tocó trabajar en las rehabilitaciones de parte de los diques marginales, de las cuales recuerdo dos con mucho cariño. El dique C en Guri, que evidentemente, como van a ver, los rellenos no se llevaban ni hasta el tope de roca y se dejaban ciertos riesgos y aparecieron grandísimas filtraciones que fueron tratadas. Y hay otro fenómeno natural que fue muy interesante, las colmenas de bachacos en diques que se lo comían por dentro. Pueden ser charlas de decir, pero los bachacos se comen los diques, hacen sus cuevas allá adentro y se van comiendo el dique y lo ponen en riesgo. Adelante. Entonces, la geología es la zona más vieja que tenemos en Venezuela. Ahí hay tres provincias importantes, la Imataca, que está en la zona inferior de la Olla, la Pastora, que está en la zona intermedia, y la Roraima, que está en la cuenca superior. Las rocas que afloran ahí pertenecen al grupo, particularmente en Guri, al grupo Imataca, caracterizado por granulitas y neixes intercalados por cuarcita. Y la estructura dominante es la falla de Guri, que se extiende considerablemente al norte, por el norte Imataca, y el complejo Supamo al sur. La próxima. Importante aquí, la sismicidad. Esto que está resaltado en amarillo se llegó en el año 2008. Se definió 0.24 y 0.16. Lo que me gusta es que vayamos a ver ahora más adelante en la próxima lámina. Esto no está en el artículo, es interesante que lo tengan. Esto es una revisión que hicimos por curiosidad profesional en el año 2017 junto con el doctor Grace. Vimos cómo fue cambiando la normativa sísmica venezolana en esa región del país y realmente cuando llegamos al final estamos dentro de lo que se aportó, la norma está dentro de lo que el año 2008 se previó, pues andamos en el orden de los 0.24, 0.18, que fue los parámetros importantes, entre otros que se usaron para evaluar la sismicidad y la respuesta dinámica de estas presas y estos diques. La próxima. Importante, la cantidad de ensayos. Yo pongo estos números para que nos pongamos en la dimensión de la obra. 79 millones de metros cúbicos, 144 millones de material. Hubo que comprobarse que había, cuando uno hace una obra donde el material de suelo se usa como elemento de construcción, porque en este caso vamos a ver dos fenómenos. Uno, el material de suelo como elemento de fundación, el colapso y la adición de agua para material de construcción en los rellenos. Al final, después de tantas cosas, aprendimos algo y después lo van a ver en Caruachi, lo repetimos. Terminamos estudiando, en Guri se estudiaban los materiales al final, haciendo trincheras tan profundas como de 30 metros de profundidad y muestreando esa trinchera, llevándose los monolitos al laboratorio y haciendo los respectivos análisis. Adelante. Este es un poco el perfil de meteorización en los préstamos de los materiales de relleno, un perfil de meteorización típico de la zona, donde usted puede diferenciar claramente lo que es el suelo residual, la roca descompuesta, la roca meteorizada fracturada, la roca meteorizada dura al final, y tiene ahí toda esta serie. Esta es la zona de préstamo. Adelante. Este es un poquito el perfil típico. Aquí nos vamos a concentrar, entre otras cosas, en ver que la humedad óptima de los materiales estaba muy lejana para las cantidades de la humedad
de los materiales que estaban en préstamo. Entonces, en la próxima lámina, adelante, los procesos de adición de agua para llevar las producciones a los requerimientos necesarios para cumplir la obra en su tiempo, hacían que para poder colocar un promedio en su punto más importante de 2 millones de metros cúbicos mensuales, pues tenía que adicionarse agua al relleno en sitio y después en la zona de acopio, porque si usted iba a poner agua en la zona de relleno, no le iba, el rendimiento no le iba a dar para lo que se requería. Entonces, el material de construcción tenía que empezarse a tratar previamente en los préstamos, adicionando agua, seguidamente en el acopio, adicionando más agua para poder tener las cantidades necesarias para poder llegar a la producción que se requería. ¿Okay? Eso fue algo muy interesante, el manejo del material para poder llegar a tener las producciones necesarias para una obra de ese tipo. Adelante, la próxima. Este otro nos llevó a Delca en ese momento. Yo creo que esto habrá avanzado mucho en el mundo. Se usaban muestreadores para tomar muestras imperturbadas, el tipo Denison. Eso daba diferencias importantísimas en la resistencia al corte. Lo que se tomaba te daba una resistencia muy elevada, pero cuando ibas a tomar las muestras talladas en bloque, tenías una resistencia mucho menor. Entonces, fíjese la equivocación que puede tener un ingeniero si se deja guiar a veces por ciertas cosas. Yo creo que la lección aprendida la vamos a ver al final, pero uno tiene que ver el escenario global del comportamiento de los materiales. Adelante. Esta es un poco la parte del colapso. Aquí lo que quiero que se fijen un poco es cómo la densidad del suelo, que es la F, más bien en profundidad va bajando, bajando y no muy distinto a lo que puede ser un material sedimentario. La próxima. Bueno, esto llamó muchísimo la atención y se descubrió que los agregados adyacentes, el fenómeno del colapso, para normalmente presiones superiores a 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, estos ensayos no solamente se hicieron en laboratorio, se hicieron ensayos de placas, se hicieron ensayos de consolidación unidimensional y ensayos triaxiales, donde la fase, en la curva de consolidación, en la fase de presión, cuando se llevaba a la presión de los 4 kilos por centímetro cuadrado, se inundaba la muestra, venía la deformación súbita del material, que es lo que llamamos colapso. Pero no solamente fue identificado en laboratorio, fue identificado en todos esos tipos. Y vale la pena decir que cuando se construyó el Guri 1 original, ese fenómeno no había sido detectado. Entonces, ¿cuántos fenómenos más en mecánica de suelo puedan haber por investigarse que todavía no están registrados en la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que me estoy haciendo en el entorno de la mecánica de suelos y la inteligencia artificial. Hay fenómenos que no terminamos de identificar. El comportamiento de los suelos granulares todavía sigue siendo una incógnita en la mecánica de suelos, de muchas cosas que aprender. Entonces, quedémonos tranquilos con la inteligencia artificial, que el juicio de la persona y la intuición todavía tienen mucho campo para que nos atrapen en la ingeniería geotécnica. ¿Okay? No soy ingeniero estructural, pero me parece que la ingeniería estructural pueden estar más cerca de nosotros. Adelante. Bueno, para tratar este fenómeno de colapso, lo importante era, estoy llevando el tiempo, lo importante era adicionar agua y generar el colapso en sitio durante la construcción. Entonces había que humedecer los suelos. Ahora, el humedecimiento de los suelos era tan importante y tan difícil que se hicieron 2.700 metros de canales y para meter el agua en la fundación se hacían perforaciones de 50 centímetros de diámetro rellenas de piedra y se les metía agua y se inundaban por 11, 12 meses, un año esas fundaciones para irlas sometiendo y cargando para que todo el asentamiento se diera durante la construcción. Adelante. Entonces, el fenómeno pues era totalmente estudiado con todas estas pruebas, pero la prueba que más se acercaba al comportamiento natural, al comportamiento de esos suelos, era el triaxial K0. K0 es seguir la trayectoria, la próxima, es seguir la trayectoria de esfuerzo de una manera que el material no se dilate en deformación horizontal. O sea, K0 es que la deformación horizontal viene a ser cero. Y entonces era el ensayo que más se ajustaba a lo que se observaba en campo. La próxima. Bueno, esto es una sección totalmente instrumentada. El fenómeno llevó no solamente donde era posible apoyar
la presa en roca, pero había sitios donde era muy lejos. Entonces, en esas zonas donde no se lograba apoyar totalmente la presa en roca, pues se dejaba una berma de forma conservadora para tener factores de seguridad adecuados para esta comportación. Y bueno, y la instrumentación completa de cualquier sector para ver cómo era su movimiento, julio del 81, 82, 83, esto era construcción, ¿eh? Porque la presa te termina en el año 86, es que se inunda Guri 2 por primera etapa, pero ahí iban controlándose esa manera, cosa que estabas en construcción, todavía tienes tiempo de cualquier rectificación si haces el seguimiento completo con la instrumentación. Para los muchachos jóvenes, la instrumentación es donde usted valida su concepto, donde mide lo que usted pensó. ¿Okay? Eso se ve muy poco en el pregrado, pero es muy importante a nivel de ingeniería civil. Adelante, la próxima. Bueno, simplemente a título de referencia, se trataron 1.800 instrumentos para medir presión de poro, deformación, sismicidad, empujes de tierra. Teníamos instrumentado todos los contactos de las presas de tierra, eran contactos de 100 y pico metros de altura, eso sí me tocó estudiarlo, de cómo respondían esos contactos al empuje de tierra. La próxima. Entonces, se proporcionaron como conclusiones, se proporcionaron bermas estabilizadoras. La fundación de este tipo de suelos, evidentemente, en grandes presas era totalmente inusual. La próxima. Como medida preventiva, bueno, el premedicimiento, como lo dije, hasta 11 meses, la producción máxima llegó a estar en 4 millones de metros cúbicos mensuales. Lógrense imaginar lo que es eso y cómo hay que hacer para llegar a eso. Y bueno, finalmente, pues la lección aprendida y es que usted no solamente tiene que mirar el entorno total, tiene que hacer muchas cosas en obras de gran importancia para estar seguro del comportamiento de sus materiales, no solamente como elemento de fundación, sino como elemento de construcción. Bueno, me queda un minuto, pero vamos a pasarnos a Caroachi rápidamente. Caroachi fue otra obra interesantísima en otra geología, porque todo lo que era el estribo izquierdo de Caroachi es el contacto entre la formación mesa, que es sedimentaria, y la formación Imataca, y eso era un paleocauce. Ahí se conectaba el río Caroní con el Orinoco millones de años atrás. Entonces, la presa de Macagua, la presa Caroachi, tiene una presa como la que mostré del Turimiquire, de enrocado con cara de concreto, pero diseñada con lo último de la tecnología, no tiene el más mínimo problema. Mientras que la presa izquierda hay una transición entre una presa con un núcleo de arcilla que transiciona, se va abriendo un poco ese núcleo, deja los espaldones de roca y se convierte en una presa de tierra en el mismo río que después pasa a ser una presa de tierra, adelante, que tuvimos el detalle de tener que fundarla sobre estos sedimentos aluvionales que una vez esas eran arenas, la próxima, arenas de muy, ya las vamos a ver, de uniformes, de muy bajo contenido de fino y sueltas. Entonces hubo que determinar hasta dónde se podía producir el fenómeno de licuación. Ahí están las trincheras, ¿ves? Las trincheras que excavábamos grandes para ir a muestrear los suelos en sitio y hacer toda esta cantidad de ensayos. La próxima, para definir pues estos fenómenos con mayor probabilidad. Esto con el ensayo de SPT y CPT y luego posteriormente la próxima con ensayos de laboratorio definimos pues que el proceso de licuación a la hora de inundación de esas arenas para los niveles sísmicos que estábamos manejando se podía producir hasta esa profundidad donde ven la raya de 15 metros y la intuición nos dijo que mejor sacábamos todo eso y la apoyábamos sobre el caulín. Okay. Aunque los cálculos mostraban que podíamos sacar hasta ahí, la intuición nos dijo eso. La intuición también, me acuerdo, a la próxima. Estos son muy rápidamente los análisis de dinámicos de estabilidad post-sísmica. Lo que hacíamos era intentar ver cuál era la presión de poro que se iba a generar en esos remanentes de arena que podían llegar hasta cuál era su presión de poro y estudiábamos el factor de seguridad inmediatamente después de producir el sismo. Eso, aunque nos daba la presa con un factor de seguridad de 1,18, que para una condición sísmica era estable, excavamos toda la arena. Eso no está en un modelo de inteligencia artificial. La próxima. Los análisis estáticos y dinámicos de la presa, esto es un poco la representación contractiva de ese material que va generando grandísimas presiones de poro y pierde su resistencia bajo esos efectos. La última, vamos a terminar, la resistencia a los materiales de fundación, donde se acuñaban, pues ahí estudiamos su comportamiento bajo la acción de un físico, realizamos apoyamos completamente en el caudil y evaluamos pues la presión de poro hasta el final. La otra. Bueno, el interesante para que vean, la Sociedad Venezolana de Geotecnia es un cerebro pensante de Venezuela.
Si ustedes se acercan a esa sociedad, el que tenga la curiosidad de hacerse, de conocer los suelos de un país, de interpretarlos, de conocer su país desde el punto de vista del subsuelo, de materiales, usted va a esa sociedad y va a conseguir lo que quiera. ¿Ok? Fíjense las publicaciones pues previas para Guri, y todas esas están en boletines y conferencias de la Sociedad Venezolana de Geotecnia. Para terminar, la última, quiero agradecer en esta charla a todos mis profesores y mentores que hoy en día todavía están en este plano y a los que se fueron. Agradecido. Muchísimas gracias por su excelente participación en este congreso al ingeniero Perazo, ya que nos ha nutrido con su diversidad de experiencias en el proyecto hidroeléctrico del río Caroní. Muchísimas gracias.